poquito más para atrás, hasta donde puedas del todo. Ponla aquí al borde del todo y a ver si usa un poquillo del proyector. Si no, luego lo vas moviendo un poquito si quieres. Es que luego aquí puedo subir el proyector, por ejemplo. Vale, ya que veas al culero que no salga, tampoco. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir a este acto que organiza el área de Juventud de Ciudadanía de Valladolid sobre la reforma laboral. Que es un tema que, bueno, que en principio puede que esté un poco alejado de los intereses de la juventud, pero que nosotros creemos que no es así, porque si bien no somos trabajadores ahora, es lo que nos espera dentro de unos años cuando salgamos de estudiar. Esta charla nosotros lo que queríamos era que, pues, resolver las dudas de la juventud respecto al mundo laboral, principalmente, y explicar la reforma laboral del gobierno, esta del anterior, y todos los cuales se han mencionado los trabajadores, ¿no? Las maneras de contratación nuevas, las prácticas no remuneradas para los jóvenes, los nuevos supuestos de despido, una cosa muy importante que es la pérdida de cobertura sanitaria, sobre todo para los jóvenes nos afecta si salimos del país durante más de X tiempo, algo que por desgracia ahora pasa mucho porque la emigración o el exilio económico es algo que está a la orden del día por las políticas de la Troika. Y bueno, sobre esta ley que está hecha a la medida de la patronal, pues nos van a hablar representantes de 3 sindicatos. Luz María Bártulos, de la Secretaría de Juventud de Comunidades Obreras, Miguel Gómez, de la Secretaría de Formación de CGT, y Ana Martín Díaz, del Departamento de Juventud de UGT. Así que sin más, yo les dejo que intervengan. Vale, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana y pertenezco al Departamento de Juventud de UGT Castilla y León. Para hablar de la precariedad que hay ahora mismo en el mundo laboral después de la reforma, se necesita muchísimo tiempo. Entonces vamos a intentar ser muy específicos y ser muy breves. Lo importante es que nosotros hagamos una breve exposición y si tenéis dudas que nos preguntéis y en la medida que podamos y sepamos solventar las dudas. Yo os voy a hablar primero del tema de las ETTs y luego voy a hablaros un poco de los contratos de trabajo que más han afectado a los jóvenes. Tras la reforma laboral del 2012 hubo una modificación que la gente no es consciente de cómo ha afectado incluso al Servicio Público de Empleo, que es el tema de las ETTs. Todo el mundo conocemos desde su origen que las ETTs contrataban a la gente, te venden como que trabajas, cobras más y demás, pero no es porque te hacen todo prorrateado, tienes menos derechos, la temporalidad es abismal y demás. Con la reforma laboral lo que se hizo con las ETTs es darle la capacidad de privatizar un servicio. Es decir, hemos escuchado hablar de la privatización de la sanidad, de la privatización de la educación, pero aquí también se ha privatizado. La reforma laboral concede a las ETTs la posibilidad de ser subcontratadas por el Servicio Público de Empleo. La justificación que se dio fue que no se estaba siendo eficiente en el Servicio Público de Empleo. Evidentemente, si cuando había 2 millones de parados tenías a un número determinado de trabajadores encargados de solventar las dudas y ayudar a la gente en búsqueda de empleo y de formación, no puedes tener al mismo número de personas cuando hay casi 6 millones de parados. Entonces la excusa era que como no era suficiente, pues cojo y doy más capacidad a la empresa privada, que es la ETT, dándole el poder de la formación, la intermediación para la contratación y demás. Ellos justifican que van a hacer el mismo trabajo que el Servicio Público de Empleo con la variedad de que tiene ánimo de lucro. El INEM no tiene ánimo de lucro, no gana nada porque es dinero de los impuestos y demás, y las ETTs sí, las ETTs tienen una ganancia, por un lado van a tener ahora 2 vías de ingresos, la privada que tenían antes por medio de las empresas y por otro lado la que van a recibir de los servicios públicos de empleo. Luego volvemos a lo de siempre, volver a darle ganar a lo que es el sector privado y no apostar
por aumentar los servicios del sector público. Bajo el punto de vista en este sentido de mi sindicato, creemos que es un ataque más de los tantos que ha habido a lo que son los servicios públicos en España, para dar más beneficios al área privada y a las grandes empresas. En cuanto a los contratos, os voy a hablar un poco de los que más han destacado, sobre todo en el tema de los jóvenes. El contrato indefinido, que antes no existía, fue la gran novedad. El contrato indefinido para pymes, para empresas pequeñas y medianas de menos de 50 trabajadores. Era algo nuevo y se vendía como un apoyo, pues vamos, era una herramienta buenísima para fomentar empleo. La deducción que podría haber si se contrataba a menores de 30 años era de 3.000 euros para el empresario. Y además una deducción fiscal del 50%, pero que ese 50% salía de la prestación del propio trabajador, de la prestación del paro. La condición era tener un contrato mínimo de 3 años, pero con un periodo en periodo de prueba de 1 año. Lo que estamos duplicando el periodo de prueba que había en el resto de contratos. Los requisitos eran eso, era tener una jornada completa, 3 años, pero con el año de periodo de prueba. Bonificaciones para el empresario, pero bonificaciones que no salían directamente del Estado, sino que salían de la cotización que teníamos los jóvenes de nuestras prestaciones. Un 25% del sueldo que tuviese ese joven durante ese contrato podía salir de la prestación suya propia. Luego está gastando su cotización y no la está renovando. Y el otro 50% se la deducía a la empresa. Aquí viene a ser lo de siempre. ¿Quién sale ganando? El empresario. Al trabajador se le va recortando. Se le va recortando en el momento que se le va consumiendo lo que es su prestación por desempleo. En el contrato para la formación y el aprendizaje también había cosas que la edad de que se podía hacer este contrato era entre los 16 y los 25 años y un máximo de 2 años. Además, en este tipo de contrato tenía que haber un 25% de formación lectiva, no solo el trabajo. Y no se permitía hacer más que un solo contrato a ese trabajador en esa empresa. Tras la reforma, se aumenta la edad hasta los 30 años y el contrato puede ser de hasta 3 años, ¿vale? De formación. ¿Qué quiere decir? Que si a ti te efectúan ese contrato a los 30 años, a los 33 años, sigues estando en posibilidad de tener un contrato formativo, donde no vas a estar cobrando el 100%, donde vas a estar trabajando, vas a tener un 25% de formación, de que te van a enseñar para desempeñar ese trabajo, y un 75% de lo que es práctica. Pero eso es solo el primer año. El resto de los años te van a formar menos y vas a trabajar más, pero por el mismo dinero. Además, también se tiene una bonificación los empresarios, nuevamente. Otro del hándicap de este contrato es que si antes solo nos podían hacer un contrato a un trabajador en una empresa concreta formativo, tras la reforma nos pueden hacer hasta 2 contratos. Tú puedes estar 3 años con un contrato formativo para un puesto concreto, pasar esos 3 años y te pueden volver a hacer otro contrato formativo por otros 3 años para otro puesto de trabajo en la misma empresa. Luego te puedes tirar 6 años con un contrato formativo en la misma empresa. Una peculiaridad de este contrato en prácticas, aparte de que se aumentaba la edad hasta los 30 años,
es que las personas con discapacidad no tienen límite de edad. O sea, no se les puede estar continuamente haciendo contratos de este tipo. En cuanto al contrato que más se ha efectuado, no sé si habéis visto que hoy han salido los datos de las tasas de paro, las tasas de actividad y demás. Lo comentaba antes con los compañeros que son datos muy relativos, porque estos datos estadísticos en el tema de jóvenes es hasta los 25 años, cuando en Castilla y León jóvenes es hasta los 35. Tenemos un periodo de 10 años donde no se contabilizan a estos jóvenes y que además es un periodo donde ya casi la gente no está estudiando, pero es que no está trabajando y no se computa. Además, entre el extra que se le ha dado a las ETTs, la posibilidad de hacer contratos temporales de la forma que se hacen, lo que hace es que sí, que aumente el número de contratos, pero la calidad es pésima. La temporalidad, la duración, realmente no es un dato positivo el que digan que ha habido más contrataciones, porque nos estamos basando en contratos temporales y sobre todo a tiempo parcial, que con la reforma también el contrato a tiempo parcial, hay que destacar que si antes un contrato a tiempo parcial no podía tener horas extraordinarias, tenían que ser horas complementarias, gracias a esta reforma sí que se pueden hacer horas extraordinarias. Con la reforma sí que se pueden hacer modificaciones de la jornada, modificaciones del horario. Antes de la reforma tenía que ser previo pacto. Después de la reforma, si no hay pacto, se puede modificar hasta en un 5% unilateralmente. Igual que las condiciones, las jornadas laborales, los horarios e incluso se puede modificar el salario. ¿Vale? Sé que es muy rápido, no sé si tenéis alguna pregunta, porque ha sido todo como así a metralleta, que quizá es mucho más interesante que si tenéis alguna duda de algún tipo de contrato, de cómo queda después de la reforma laboral, que preguntéis vosotros, que no que sacar aquí la normativa, la reforma y os la leamos tal cual. Así que yo por Luego hacemos una reunión interna. Vale. Sí. Todo tuyo. ¿Te quieres ponerte mejor aquí? Yo me voy a poner de pie, si no le importa la cámara. Porque así veo la pantalla y veo mejor a todos. Bueno, pues como decía la compañera, hemos repartido los temas para no repetirnos, aunque nos repetiremos seguramente. Y vamos a intentar que este ladrillo de reforma laboral sea entendido, porque es complicado y sobre todo pesado explicar todo un tema legislativo que ha cambiado y que las leyes las hacen para que no las entendamos o para que las interpretarlas como ellas quieren, ¿no? Hablar de esta reforma laboral es hablar de 16 reformas laborales importantes que ha habido en los últimos 30 años. Es decir, esta última reforma laboral ha sido seguramente la más dura, la más regresiva, la más antiobrera, lo que queramos calificar. Pero ha habido otras anteriores, desde hace 30 años, tanto de gobiernos del PSOE como de gobiernos del PP, donde ha habido en algunos casos cosas positivas, como mejoras de la conciliación, o el contrato de obra que ya tiene indemnización antes no tenía, pero en el fondo siempre han tenido una carga muy negativa que buscaban lo que están consiguiendo poco a poco, que es la ruptura absoluta de los derechos laborales y que el trabajo sea hoy viernes, mañana no. Es decir, el modelo primar, por poner una empresa cualquiera, donde te llaman y vienes ahora y ya no hay gente, vete a tu casa, ¿no? Esta ruptura de las relaciones laborales, ya en el año 95, Petras, no sé si lo conocéis, un sociólogo norteamericano, colaborador de Noam Chomsky, pues el gobierno socialista de entonces le encargó hacer un informe sobre la situación laboral de la España en el año 95, porque habían hecho una reforma
y creían que iba a ser maravilloso ese informe. Estuvo este hombre 6 meses en Barcelona haciendo el informe. El informe nunca le publicaron. Le publicó una revista, Cobranco, porque el informe fue demoledor. Les dijo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir. Creo que la palabra que utilizaba era ruptura generacional. Es decir, había una brecha entre las condiciones laborales de los padres entonces y las de los hijos, donde los padres que estaban generalmente en grandes empresas mantenían unas condiciones laborales que se podría llamar dignas, y las de los hijos que ya entraban con doble escala salarial, con temporalidad, cobrando la mitad, haciendo lo mismo. Doble escala salarial que había dentro de las empresas y que había luego fuera con la distribución. Bueno, pues esos otros 20 años ya no es una brecha, es un abismo. Lo que han hecho es un abismo. El objetivo ahora mismo que buscan porque yo creo que estos gobernantes que tenemos no gobiernan, salen de hacer esto, alguien por ahí abstracto que a veces llaman Europa y otras veces llaman capitalismo, les dirige y hace lo que les manda. Pero el objetivo final es que no haya un empleado fijo en este país. Me imagino Salvo Rey que se va a caer. Y lo van consiguiendo, desgraciadamente. Y el objetivo es ese por una cuestión muy clara. Mientras haya un referente, mientras haya empleos dignos y condiciones laborales dignas, quien no lo tiene dirá, a mí me están explotando, intentaré mejorar esas condiciones. El día que no exista, lo normal es parecer a miedo. Es así, si vives entre miedos te parece que es normal, pero no lo es. Entonces, tenemos que intentar, por un lado, conservar lo que hay digno y por otro, seguir intentando mejorarlo, ¿no? En esta última reforma había grandes cuestiones negativas, como era la regulación de las condiciones laborales en cuanto a la movilidad geográfica y funcional. Lo facilitaba, ya existía, lógicamente, pero lo facilita mucho más y consiguen siempre en todo lo que hacen, lejos de vamos a crear empleo, como dicen, que es la mayor de las mentiras, en todo lo que han hecho, lo que buscaban era facilitar el despido y abaratar. Entonces, toca el tema de la movilidad geográfica y funcional. ¿Qué consiguen? Y hay casos cada vez más. Pues yo quiero despedir a una persona y me cuesta mucho dinero, y lo que hago es trasladarle a Cádiz y como no va a ir, pues por 20 días al año y una anualidad le tengo una Cádiz, ¿no? O le cambio sus condiciones, le cambio el puesto de trabajo, a lo mejor no se gasta y le despido por un despido objetivo que luego veremos cómo puede funcionar. Tocaron también la negociación colectiva, lo que es la negociación de convenios. Hasta ese momento, cuando una empresa tenía un convenio, una vez finalizado el periodo de vigencia, mientras no se firmase uno nuevo, lo que llamaban las cláusulas normativas, lo que regulaba sus condiciones de trabajo, se mantenía. Se mantenía un año, 2 o 10. Lo que no tenías era subida salarial, porque no se firmaba. Pero en un momento dado, tenías una fuerza, una presión, desde el punto de vista sindical, de decir, mira, que no sean unas condiciones buenas, no firmamos el convenio. En esta última reforma lo que hace es limitarlo a 2 años. A partir de los 2 años, supuestamente, pierdes todo. Digo supuestamente porque desde el ámbito jurídico yo no sé cómo lo pueden contemplar, pero en la ley que ellos han sacado lo pierdes todo. Si a los 2 años se firma un convenio nuevo, o te quedas con un convenio sectorial si ya hay, o con nada. Si el estatuto de los trabajadores, lo que no sé si te pueden aplicar el salario base. Una cosa muy rara, pero está. Por tanto, es muy bien. Y también dan una fuerza mayor a la negociación de empresa que al convenio sectorial. Con lo cual, en muchas empresas, sobre todo pequeñas, el empresario va a presionar, va a firmar un convenio que en lugar de mejorar el convenio sectorial como ocurría antes, va a ser peor. Dando fuerza, pues bueno, a lo que quien ha sacado estas leyes pretende, que es ayudar siempre al empresario, sobre todo a sus amigos. Y pues cambiar, sería decir, lo último bloque importante era eso, el abaratar y facilitar el despido. Dentro del despido, el colectivo, los famosos expedientes de regulación de empleo, bueno, pues la modificación que hacen ya existía, lógicamente, existía desde hacía muchos años, pero estaba bastante más atado. Por un lado, si tenían, o existían causas reales, acreditables y demostrables, es decir, económicas, organizativas o de producción, y se tenían que demostrar o acreditar, o tenía que haber una firma por la mayoría de la representación sindical. Si no, no era posible un ERE, porque
bien la autoridad laboral, bien la Junta de Castilla y León, o bien el Estado, según sea, tenía que autorizar ese. Ahora no es necesaria la autorización, la empresa decide. La empresa quiere hacer un ERE y no necesita la autorización de ningún ente laboral, simplemente lo comunica. Y como ves, las causas que ahora hay para aplicar un ERE son tan grandes e interpretables que, vamos, hay un empresario que ahora mismo quiere hacer un ERE y no lo hace bien, es que es el más tonto que puede haber. Porque, a ver, en el tema económico, ya no es necesario que haya pérdidas. Habla de pérdidas actuales o previstas. Si en la actualidad una empresa puede maquillar los resultados como quiera, la prueba es los bancos. Los bancos nunca han tenido pérdidas. Antes de que explotase la burbuja, siempre tenían beneficios. Y de repente no es que tengan pérdidas, que están en quiebra. Pues que lo expliquen cómo lo hacían, porque algo no cuadraba, ¿no? Entonces, si ya era fácil demostrar a una empresa, maquillar los resultados para decir que tenía pérdidas sin tenerlo, pues ahora que no hace falta que tenga pérdidas, sino que preveo que voy a tener pérdidas. Y aplico un ERE porque hago una previsión de que las voy a tener. Prever que voy a tener pérdidas es facilísimo. O te vas a las otras causas y te dice, en las causas técnicas, por medios e instrumentos de producción. Cambio el sistema de producción y aplico un ERE. O me voy a las organizativas, cambio los sistemas de trabajo y te aplico un ERE. Es decir, cosas absurdas. O porque la demanda de los productos considero que va a cambiar. Es decir, ahora mismo hacen un ERE con lo que quieren. ¿Qué supone el ERE? Pues un despido mucho más largo. 20 días por año, hasta una anualidad. Frente a lo que en su época eran los 45 días que ya no tenemos, ¿no? Cambia así. Otro tema que han tocado ya existía también, es decir, todo esto no es nuevo, pero lo tocan y lo tocan con una malasaña importante. Saben dónde actuar. Es lo que llaman el despido por casos subjetivos, ¿no? Le pueden despedir por la ineptitud, es decir, lo que te cambian en el puesto de trabajo no te adaptas y te podrían despedir. Por no adaptarte a las nuevas modificaciones que puede haber en la empresa, todo eso existía, y lo que tocan es lo que llaman el despido por asistencias al puesto de trabajo. Si veis todos los motivos que hay abajo, lo que está sin marroncillo, todos los motivos que no contabilizan en esas faltas de asistencia, es decir, huelga, representación de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, embarazo, lactancia, parto, paternidad, las licencias, vacaciones o enfermedad no laboral de una duración superior a 20 días. Es decir, si quitamos todo eso, el único motivo que queda son las bajas médicas. Son tan falsos, podrían poner directamente por bajas médicas justificadas. Es decir la verdad, decir para qué es eso. Es decir, que es para cuando un trabajador está enfermo le pueda despedir. Es para eso, es el único motivo. Entonces, bueno, ya con Zapatero se redujo el porcentaje y ya era bastante más fácil en la última reforma que hizo. En esta directamente lo quitaron. Antes de estas últimas reformas había que cumplir dos requisitos. Uno, el del trabajador, es decir, que yo falte a mi puesto de trabajo con bajas médicas durante 2 meses consecutivos, un 20% de las jornadas, que suele ser unos 8 días. 8 días o en 4 meses, un 25% de las jornadas de manera discontinua, que suele ser unos 12 días en un periodo de 21. Bueno, antes esto era así, pero además era necesario que el nivel de bajas en la empresa fuese superior al 5%, con lo cual era difícil que se consiguiese esa segunda condición. Es decir, si yo en la empresa en la que estoy, el nivel medio de bajas no supera el 5%, no me lo podían aplicar. ¿Qué hacen? Lo quitan y me lo aplican solamente. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo un resfriado de 6 días y al mes siguiente resulta que vuelvo a recaer y tengo otros 6 días, ya me pueden despedir por 20 días para haber trabajado más o menos la vida. Y lo pueden hacer y lo están haciendo cada vez más. Y cuando habla de los 4 meses discontinuos, te cogen un año y los 4 meses que les interese, y si cumplen los requisitos, pues te vas a la calle.
Y lo hacen y sé de grandes empresas que lo han hecho con mirada de meter miedo. ¿Para qué? Al contrario de Japón, que te dicen que estás enfermo, te quedas en tu casa para que no lo contagies, para que vayas con todos los virus y contagies a tus compañeros y todos estén enfermos. Porque no tiene otro sentido. Una recomendación, ya que está, nunca tengáis una baja de 19 días. Ya puestos que sea 20 y no os contabiliza en el periodo de absentismo. ¿Sabes? Es decir, que bueno, por lo menos hay que conocerlo y saber que os la baja o muy corta o muy larga, para que os cuente. Vale, y la última medida para crear empleo pues es facilitar el despido, lógicamente. Así debe ser. Yo no acabo de entenderlo, pero debe ser que soy un poco corto. A ver, el despido improcedente hasta ahora, hasta febrero, 12 de febrero de 2012, hasta antes de la reforma laboral, despido improcedente es cuando no hay una causa de despido. Es decir, el despido libre existe desde hace mucho tiempo. Lo que no hay es el despido gratuito, que es lo que estamos buscando. De hecho, lo que comentaba la compañera Ana del periodo de prueba de un año, es que durante un año el despido es gratuito. El periodo de prueba significa que yo te digo, no has superado el periodo de prueba, no tengo que dar ninguna justificación y te vas a la calle sin ningún tipo de indemnización. Eso es el periodo de prueba. Con lo cual, un año de periodo de prueba, en lo que ellos llaman un contrato indefinido, es la mayor precariedad que pueda haber, porque es un año indefinido. En cualquier contrato eventual te tienen que preavisar, y no, al día siguiente no se puede hacer de prueba, tu caso es. Sí. Entonces, hasta la fecha, la indemnización que teníamos en un caso de despido improcedente, es decir, cuando no hay motivo, era 45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades. ¿Qué hacen en esta reforma? Lo reducen a 33 días, que parece que no es mucho, pero lo reducen a un máximo de 24 mensualidades. Para las personas que llevan mucho tiempo en una empresa que tiene acumulado ya casi las 42 mensualidades, imaginaros lo que puede suponer. Sobre todo es de cara al futuro, ya no puedes decir, porque lo que sí ocurre, no te pueden robar ya lo que ya tenías acumulado. No puedes jurídicamente. Por eso es a partir del 12 de febrero de 2012, es 33. Y lo que has trabajado antes de esa fecha es 45. Pero vamos, el objetivo es claro, es profundizar esa brecha que os decía al principio, de tal manera que lleguen al objetivo final, que es de hoy tengo trabajo para ti, mañana no, pasado vienes y ya no. Y si no te necesito techo y que agradecidos que seas a la formación, más o menos su mentalidad. Y bueno, aunque esto ya estaba, pero he pensado que también es bueno que conozcáis, viendo que iba a haber gente joven, pues que conozcáis que también hay motivos por los que te puedes ir de una empresa y te puedes ir con la indemnización máxima por despido improcedente. Es decir, eso ya estaba, eso no lo han cambiado, pero hay veces en los que estas empresas que es tan insoportable que la gente decide irse. Pues es mejor que conozcáis que en lugar de irte gratis hay formas de irte cobrando. Estas son las que van a la ley, ¿no? Sí, que modifican las condiciones de trabajo de manera injustificada. La segunda, que es la más importante, si no te pagan, el impago reiterado de la nómina es un motivo de marcharte en la empresa. Ojo, hay que ir a juicio. No puedes decirme, voy, tenéis que ir a juicio de reclamarlo entre tanto aguantar. O por cualquier incumplimiento grave. En esas situaciones tenéis un despido improcedente. Eso es lo que marca la ley. Luego hay otra mucho más fácil. Promovéis una asociación sindical, que es una empresa de estas antisindical, y os vais a reír de inmediato. Recomendación. Si estáis muy hartos y os queréis ir, luchad. Intentad promover unas asociaciones sindicales con quien os dé la gana, de tal manera que no para que os despidan, sino al contrario, para intentar mejorarlo. Porque si ya estás tan harto que te da igual que te despidan, por lo menos que te despidan por la puerta alta. Es decir, que a lo mejor lo intento y me sale mal y me echan. Bueno, pues despido improcedente. Pero si sale bien, voy a intentar revertir la situación de esa empresa y que al menos respeten la ley, ya que es poco y escasa, al menos que respeten eso. Pero es que es
lamentable la cantidad de empresas que ni siquiera esta ley tan cutre. Y ya termino. En caso extremo, que sepáis vuestros derechos. La carta de despido no se firma, si se firma con el no conforme. Muy grande, no conforme. Porque antes de firmarlo lo que tenéis que ver es primero, si os están dando todo lo que os tienen que dar, tenéis que ver si el despido casi siempre es improcedente, ellos alegan cualquier tontería, casi siempre es improcedente, porque cuando es procedente lo sabes, es decir, que no van a ordenar el otro brazo, pues a ver si te pillan, te van a ir los cambios, ¿no? Que así sin duda. Pero si simplemente de repente pasas de trabajar muy bien a trabajar muy mal, es un caso curioso de las empresas, no eres el mejor empleado hasta que de repente te das el peor y te despides, bueno, que sepáis que tenéis derecho a una indemnización, que no debéis ir gratis, y que por tanto antes de firmar la carta de despido, uno, asesoraros, si no os dan la documentación, poner el no conforme, muy grande, y luego os asesoráis. Y termino con un vídeo que es de 2 minutos, donde de alguna manera explica que esta gente saca leyes para favorecer el mercado, las grandes cifras de la macroeconomía, pero hay cosas mucho más importantes que por eso. Señoras y señores, con todos ustedes, el show de los mercados. Los españoles no quieren que nadie quede en el camino. Eso es lo justo. Pero en la vida hay muchas contingencias desfavorables que devienen en injusticia y por tanto debemos ocuparnos de ellas. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades, porque el origen o la situación de una persona no puede ser un obstáculo a que llegue lejos en la vida. El Estado debe garantizar también que nadie quede desamparado, abandonado a su suerte en los momentos difíciles, en las enfermedades, en la edad avanzada, en las situaciones complicadas. Y por tanto el Estado debe garantizar esto porque es lo justo. Entonces me di cuenta. Fue como un disparo, como un destello que era prominente, que me curó la conciencia. En un abrir y cerrar de ojos todo se vino abajo. La empresa para la que trabajaba desde hacía años decidió prescindir de mis servicios y me dio de bruces con la realidad. No solo me despedían a mí. Al hacerlo, harían caer también el pequeño negocio que montó mi pareja. Harían caer la educación de mis hijos. Harían caer el hogar que nunca terminaremos de pagar. Entonces, según llegaba a mi casa con la liquidación de toda una vida, descubrí lo que realmente nos está sucediendo. Porque todo esto que ocurre no solo afecta a las mujeres, a los hombres, a la infancia, a los mayores. No solo afecta a los desahucios, a la miseria, al hambre. No solo afecta al paro y al trabajo. No solo afecta a la sanidad, a la educación y a la cultura. No solo afecta a lo urgente. No solo afecta a las infraestructuras y al comercio. No solo afecta a la inmigración. No solo afecta a la paz o a la guerra. No solo afecta a la justicia y a la constitución. No solo afecta a la salud del planeta. Nos afecta a toda la sociedad. Porque si no ponemos remedio, porque si no seguimos luchando con todas nuestras fuerzas, si no manifestamos nuestra repulsa a esta injusticia, día tras día, sin descanso, de cualquier forma. Los mercaderes y traficantes, los banqueros y especuladores, los falsos patriotas y los corruptos, traficando con lo que no es suyo, mercadeando con lo nuestro. Al final, nos venden. Bueno, cuando hablamos con David de cómo organizar esta jornada, vimos que era muy importante hablar de la reforma laboral, que es el objeto principal de la charla, pero que también era muy importante ver otras cosas que no están relacionadas directamente con la reforma laboral, pero que sí que nos afectan de una manera importante como jóvenes que estamos trabajando o que estamos buscando trabajo.
Entonces voy a hablar de una pequeña parte relacionada con la reforma laboral, una pequeña parte relacionada con las becas, las prácticas, todas estas figuras tan divertidas que tenemos los jóvenes para acceder al mercado laboral, y luego una tercera parte que es el tema de la prestación sanitaria y el desplazamiento fuera de nuestro país. Entonces, mi idea es un poco seguir en la línea que seguían mis compañeros y contextualizar el tema de la reforma laboral. Como jóvenes, para nosotros y nosotras la reforma laboral, más que una valoración de si es buena o mala por encima de lo que puedan ser para otras personas, lo que es un insulto. Es un insulto por una razón muy simple. La reforma laboral se hace en una situación de crisis que se supone que estaba haciendo que muchas personas salieran de las empresas y que era una manera de frenar esta salida de personas de las empresas. A nosotros eso no nos sirve, porque las personas jóvenes llevamos saliendo de las empresas y estando en situación precaria en las empresas, como comentaba antes Miguel, desde mucho antes. Veo aquí que hay gente que es joven y gente que es menos joven. En el año 2005, 2006, 2004, 2003 nos manifestábamos también porque queríamos un acceso a la vivienda, nos manifestábamos también porque teníamos unos salarios que estaban justo en el salario mínimo, nos manifestábamos porque teníamos un acceso al mercado laboral muy precario, con contrataciones temporales, con contrataciones... es cuando apareció la figura esa del becario, aquella persona tan divertida que aparecía en las series de televisión, que era el que llevaba los cafés y era muy colegoso. Todo eso, todas esas figuras que precarizaban la situación de los jóvenes dentro del mercado laboral, eso es previo a la crisis. Es en los años en los que en España había una bonanza económica, en la que todo íbamos bien y en la que había empleo, por lo visto, para aburrir. Pero no para las personas jóvenes y no en unas situaciones, en unas condiciones legítimas. ¿Qué hace la reforma laboral? Empeorar las situaciones de trabajo, para personas mayores y para personas jóvenes. Pero las personas jóvenes, al igual que ocurre por ejemplo, con las mujeres, o como ocurre con las personas inmigrantes, con las personas que están en especial riesgo de vulnerabilidad dentro del mercado laboral, nos afectan de una manera mucho peor, de una manera mucho más acentuada. Os pongo un ejemplo. Hablaba antes Ana de la contratación a tiempo parcial. La contratación a tiempo parcial, cuando salió la reforma, a los jóvenes nos dijeron: o vamos a favorecer este tipo de contratación, porque consideramos que es muy importante que compatibilicéis los estudios y la formación con la práctica, y que entonces así os va a permitir que estéis trabajando a la vez que estéis formando, como si fuéramos gilipollas. Y nosotros, pues mira qué bien, hombre. Y resulta que a la vez que te están diciendo que te favorecen la contratación a tiempo parcial, te están diciendo que en el contrato a tiempo parcial vas a poder hacer las extraordinarias, como quieran, cuando quieran y donde quieran. Y te están diciendo que a la vez de la reforma laboral, a la vez, un año o 2 años más tarde, vamos a hacer una reforma educativa. En esa reforma educativa vamos a deciros que ya no importan tanto los bienes patrimoniales, ya no importa tanto el patrimonio de la familia para la hora de recibir becas. Y ahora la principal cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de recibir becas son las notas. ¿Cómo jugamos esto? Si yo me favoreces que trabaje para que me desarrolle mejor como persona, a la vez que me están diciendo que me tengo que formar, y resulta que las notas van a influir tanto en que me vaya o no una beca y en la cuantía de la beca, creo que es bastante obvio que quien esté trabajando va a tener menos posibilidades de formarse, va a tener, si estás trabajando y estudiando a la vez, no es lo mismo que estés solamente estudiando y que por lo tanto puedas dedicar más tiempo a sacar mejores notas. Es bastante obvio. Yo creo, por eso os comento que desde mi punto de vista, todas estas reformas que se están desarrollando, ahora y antes, están siendo un insulto para las personas jóvenes. Para las personas jóvenes, para las mujeres, hablamos de lo mismo. Vamos a favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar, bla, 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 bla. Vamos a hacer, seguimos, contrataciones a tiempo parcial. Pues ya me diréis, con contrataciones a tiempo parcial, pudiendo hacer las extras, una mujer que por el momento somos las que más estamos dedicando a las labores de la vida dentro del hogar, ¿qué conciliación va a poder hacer? Porque si te van a poder mandar que te quedes mañana 2 horas, pasado 3, hoy por la mañana, mañana por la tarde, después por la... En la práctica vemos que son cuestiones que una cosa es lo que están diciendo continuamente los medios de comunicación o a nivel público para que traguemos con las cosas, y otra cosa es lo que realmente supone en la práctica lo que están haciendo.
resta fuerzas a las herramientas, nos quita fuerzas a las herramientas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para defendernos frente a la empresa. Lo comentaba antes Miguel, el tema de la negociación colectiva, el tema de los convenios. ¿Qué pasa cuando pasan 2 años y no he podido negociar un convenio colectivo? ¿En qué situación quedamos los trabajadores y las trabajadoras? A fin de cuentas, lo más importante de esta reforma laboral es que lo que hace es que rompe, ya las fuerzas estaban desequilibradas entre la empresa y la fuerza de la empresa y la fuerza del trabajo. Esta reforma laboral lo que hace es que ya totalmente rompe, desequilibra esas fuerzas y pone de manera individual a la persona que está trabajando, a Pedro, a Miguel, a Luisa o a Andrés, frente a la empresa, frente al señor ese grande con corbata que nos mira por encima del hombro. Entonces, las fuerzas quedan totalmente desequilibradas porque si no estamos unidos, si no permite que mediante los convenios colectivos, mediante la negociación colectiva, mediante la fuerza sindical, nos unamos la clase obrera para luchar frente al empresario, estamos perdidos. ¿En qué está desembocando todas estas reformas, no solamente la laboral, sino otras reformas, la educativa, como os comentaba antes? En las personas, en la sociedad en general, que está aumentando el desempleo, lo vimos en las primeras etapas de la crisis, las personas jóvenes, que eran las que peor estábamos situadas dentro del mercado laboral, fuimos las que primero salimos, porque teníamos las contrataciones temporales, las contrataciones de tiempo parcial, fuimos las que primero salimos del mercado laboral. Una vez que salimos las personas jóvenes, empezaron a salir las personas mayores, fue el momento en el que hubo un auge mayor de los expedientes de regulación de empleo que favorecieron el despido en condiciones más baratas a la gente que llevaba más tiempo en las empresas, a los trabajadores y trabajadoras indefinidos. Y ahora estamos ya empezando lo que sería la segunda fase de respuesta, de resultados de la reforma laboral, que es la precariedad. Porque lo que estamos viendo ahora en la práctica es que todos esos puestos que antes estaban siendo ocupadas por personas que tenían unas mejores condiciones laborales, esa brecha de la que hablaba antes Miguel, entre unas generaciones más mayores y unas generaciones más jóvenes, todas esas personas que estaban en esos puestos con unas contrataciones mejores, han salido a la calle, todos esos puestos los están empezando a ocupar personas jóvenes. Cuando venía ahora a la charla, me había despacio porque no conocía la calle y estaba escuchaba a unos señores que decían, es que me pareció súper significativo de que es desempleo y la precariedad. Le decía uno a otro, pues el paisano este ahora ha decidido que contrata a 4 gilipollas veinteañeros como para ocupar los puestos de soldadores y los demás no vamos a la puta calle. Eso es la reforma laboral. Los padres, los hijos, van a acabar manteniendo a los padres y en unas situaciones laborales muchísimo más precarias que lo que tenían los padres antes. Es una situación completamente insostenible. Miguel decía antes, animaros a luchar por vuestras condiciones, por mejora de vuestras condiciones. Es que no va a quedar otra. Porque como sigamos en esta dinámica, o luchamos o nos esclavizan. No hay más solución. Lo vemos con las... ¿Puedes pasar la transparencia? Lo vemos con las prácticas no laborales. Esto no está dentro de la reforma laboral, porque era imposible precarizarlo más. Ya peor que esto no hay nada. Bueno, el trabajo esclavo, a lo mejor, no sé. Bueno, te iba a decir el voluntariado, pero el voluntariado se hace de manera voluntaria. Entonces, no sé. Son las prácticas no laborales. Es lo que todo el mundo conoce como becas, en realidad engloba diferentes tipologías de relaciones laborales entre una persona joven, en este caso siempre es persona joven, entendiendo joven hasta 35 o 40 años, y una empresa. Son las prácticas no laborales, las prácticas externas de la universidad, la formación dual, la FCT, la inclusión de la formación para el empleo, la investigación, todo ese tipo de cosas, todo ese cajón de desastre que llamamos becas, en realidad son cosas diferentes y son los medios a través de los cuales ahora las personas jóvenes están accediendo al mercado laboral. ¿Por qué digo que no hay una forma más precaria ya de acceso? Pues lo digo porque es una forma de acceso que es legítima, que supone ahora la tabla de salvación en la que todas las empresas y el gobierno se ampara para decir que está favoreciendo el acceso a las empresas de las personas jóvenes, y porque realmente se está trabajando en la práctica, son personas que están trabajando en la empresa pero que no tienen una relación laboral con la empresa, no están contratadas por esa empresa.
Os voy a decir mencionar un poco cuáles son las principales para que os podáis situar si hay alguna persona que está haciendo prácticas o que conocéis gente que está haciendo prácticas, en qué situación está, porque lo que nos está pasando en este caso es que, como lo normal es lo irregular, muchas personas lo que está ocurriendo es que están pensando que lo que le está pasando, aunque sea irregular, es legal, porque es normal, y no es así. Entonces hay que tener muy claro dónde estamos para ver desde dónde podemos defender o dónde podemos pedir nuestros derechos. Las prácticas no laborales en empresas son la mayor parte de las prácticas que se están desarrollando en este momento. Se ofertan para personas que tienen una titulación, bien sea de formación profesional o bien sea universitaria. Tienes que tener entre 18 y 25 años de edad en el momento de empezar las prácticas. La titulación tiene que ser entre 6 y 9 meses. Siempre tienen que estar amparadas por un convenio que se realiza a través del ECID. Las prácticas las tienen que gestionar las empresas a través del ECID. El ECID es quien hace la selección de las personas y quien vela porque se cumpla ese convenio. Vendría a ser una especie de convenio colectivo, pero sería en este caso un convenio de prácticas. Tiene que tener una retribución salarial, que sería el 80% del empleo. Hay que estar, se da de alta la seguridad social, pero no se tiene derecho a cobro de desempleo, solamente se da de alta para contingencias de enfermedad y cosas de ese tipo. Y la persona, cuando termina las prácticas, como mínimo lo que tiene que solicitar en la empresa es que le hagan un certificado de las prácticas con las funciones que ha estado desarrollando. Lo que estamos viendo en la realidad es que esta, que es una actuación formativa, se definen como prácticas, formación, la misma palabra lo dice, lo que está haciendo en realidad es que se están ocupando puestos de trabajo. Y tenemos personas haciendo prácticas que lo que realmente tienen es su jornada de trabajo de 8 horas, desarrollando una función de manera independiente en su centro de trabajo, sin nadie que supervise las actividades que está desarrollando, solo para decirle que está bien o mal, no para enseñarle, y que le está saliendo a la empresa prácticamente gratis, porque las cotizaciones de este contrato, de esta práctica, comparada con una cotización de un contrato, no tiene absolutamente nada que ver, es muchísimo más barato, y el salario, como estáis viendo, que percibe la persona que está haciendo las prácticas, pues es irrisorio. Porque estamos hablando, fijaos, de personas con una titulación ya, ni siquiera estamos hablando de los perfiles, de categorías profesionales más bajas dentro de un convenio colectivo, estamos hablando de perfiles altos. Luego tenemos las prácticas externas de la universidad, que son las prácticas, estas sí que son solamente para personas que están en la facultad, que pueden ser de dos tipos, las curriculares, que son las que forman parte de la educación, forman parte de los créditos necesarios para obtener la titulación, y las extracurriculares, que son las prácticas que son voluntarias. Las extracurriculares son las que más estamos viendo que están siendo utilizadas para cubrir puestos de trabajo en las empresas, cuando la gente está realizando estas prácticas. También son actividades formativas. También tiene que tener un convenio que ampare esas prácticas. La persona tiene que conocer ese convenio, tiene que haber firmado que conoce las condiciones del convenio y tener físicamente ese convenio en la mano, igual que ocurría en el primer caso. También están dadas de alta en la seguridad social y hay que pedir al finalizar la práctica que nos den un certificado formativo de qué es lo que hemos estado haciendo. También son para personas universitarias, con lo cual no son prácticas para poner cafés, ni son prácticas para hacer fotocopias, son prácticas formativas en las que te están enseñando a desempeñar un trabajo. No tienes que desempeñar el trabajo, te tienen que enseñar. Estas son las que más se dan ocupando puestos de trabajo, por lo tanto son las que más quería hacer referencia. Luego hay otras muchas, hay algunas que son más conocidas, como puede ser la formación, la CCT, las prácticas de los ciclos formativos del grado medio superior, que están más reguladas, llevan más andadura en el tiempo. Hay muchísimas modalidades, pero quería un poco pues quedar claro esto. Y luego, respecto al tema del acceso a la sanidad. Realmente, lo que ha cambiado no tiene que ver tanto con el acceso a la sanidad como con los requisitos de movilidad de las personas. Me explico, para contextualizar un poco. ¿Quién tiene acceso a la sanidad pública?
una persona que, bien, ella está asegurada, porque tiene un trabajo y está dada de la seguridad social, porque está recibiendo una prestación por desempleo, por ejemplo, porque no esté percibiendo ningún tipo de prestación, y porque porque no tenga menos de 100.000 euros de renta al año y por lo tanto te cubre la sanidad pública. Puedes también, en vez de estar directamente ser tú la persona asegurada, puedes ser una persona beneficiaria de otra persona que sí que esté cubierta por la sanidad pública. ¿Quién puede ser beneficiario? Pues el cónyuge o la pareja de hecho de la persona asegurada, la persona descendiente asegurada o su cónyuge y si tienes menos de 26 años. ¿Qué pasa si tengo más de 26 años y ya no puedo ser beneficiaria, no he trabajado nunca porque he estado estudiando y no tengo ningún tipo de prestación? Ahí es donde viene el problema para las personas jóvenes, que se van a buscar trabajo fuera de España. Porque cuando si estamos buscando trabajo aquí, estamos desempleados, aunque tengamos más de 26 años, si no tenemos 100.000 euros de renta al año, que la mayor parte de la gente que con nosotros nos llega por lo menos no la tiene, pues no tiene ningún problema. El problema es cuando esa gente se quiere marchar, hacerle caso al gobierno y decir, vamos a buscar trabajo todos fuera porque la movilidad geográfica es muy buena y nos permite enriquecernos y crecer como personas. Ahí bien está aquí de la cuestión. En la obligación de residir en este país para poder tener acceso a esta sanidad. ¿Quién tiene obligación de residir en este país? Las personas aseguradas que acrediten superar el dinero que decía antes, las personas beneficiarias, los asegurados por la prestación, están cobrando prestación por desempleo, la prestación por desempleo, renta garantizada de ciudadanía, cualquier tipo de prestación, y cualquier persona que esté en el desempleo y que no tenga prestación. Estas personas tienen la obligación de residir en España si quieren seguir siendo beneficiarias de la seguridad, de la sanidad pública. ¿Puedes pasar? Hay casos en los que se puede ir fuera de España. En este caso, hay que tener cuidado para no perder ese derecho a esa sanidad. Si estoy desempleada, me voy a buscar trabajo a otro país y encuentro trabajo en otro país, es obvio. No necesito la sanidad pública española porque ya la sanidad que me va a cubrir es la sanidad del país donde he encontrado trabajo. Es exactamente lo mismo que pasa aquí. Pueden tener peligro las personas que se van a realizar una actividad formativa fuera. Normalmente, cuando suena el becas Leonardo, ese tipo de becas, suelen tener un tipo de convenio escolar que es el que ampara y es el que, al que hay que responder en el caso de que haya algún problema, pero hay que tener mucho cuidado si lo que hago es que me voy a Francia, por ejemplo, a hacer un máster por mi cuenta y me matriculo allí y hago la actividad formativa allí. Con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Cuando es la persona beneficiaria, ¿quién se va fuera? Si yo soy beneficiaria de mi madre, no tengo 26 años, pero tengo más, pero si tengo 27 años, soy beneficiaria de mi madre, no he trabajado nunca, mi madre se va a buscar trabajo fuera y pierde el acceso a la sanidad, yo estoy perdiendo también, porque yo soy su beneficiaria, si ella no tiene, yo no me puedo beneficiar de ella de algo que ella no tiene, ¿vale? O mi pareja o quien sea. Y creo que se me falta un caso. Bueno, en el caso de querer irte fuera, hay un límite de 90 días en los que hay que pedir la tarjeta sanitaria europea o un certificado provisional. Normalmente lo que te están dando es salvo que tengas un contrato indefinido, lo que están dando es un certificado profesional, un certificado sanitario en el que viene cerrada la fecha hasta la cual te está cubriendo la sanidad de España, aunque estés en otro país. Y son 90 días, hay que pedir permiso si quieres estar más, con contratos temporales o sin contratos suele haber problemas en muchos países, ya en Alemania está poniendo trabas, por ejemplo, que es un país donde va mucha gente, para que te amplíen esa prórroga, y el máximo de tiempo que puedo estar son 90 días al año, ¿vale? Si se saltan los años, se vuelve a empezar el proceso, el cómputo es anual. Y por mi parte, esto era un poquito, sí creo que es un poco un cajón desastre, que he contado un poco diferentes cosas, pero considerábamos que sí que os podían resultar interesantes. Si queréis ahora comentar alguna cuestión.
una pregunta. Cuando dijo el compañero jefe que cuando antes dijo de a partir de 2012 es cuando se cuentan a 33 días los remunerados. Lo que hayas trabajado antes es 45. Como se baja la edad a 24, las máximas prestaciones, ¿es la empresa quien elige esas prestaciones dónde entran o cómo entran? Es decir, si tiene que pagar 24 prestaciones, como si mensualidades, 24 mensualidades, elige, por ejemplo, 2 a 33 días y las demás a 45, ¿o cómo es? Respondo. Sí. La cuestión es el 12 de febrero de 2012 tienes acumulada una indemnización. Puede ser que esa sea la máxima y que ya no acumules más, porque a partir de ese momento la máxima es 24 mensualidades y 33 días por año. Pero lo que tienes acumulado no te lo pueden quitar. Es decir, si yo en ese momento tenía acumuladas 40 mensualidades, pues ya no acumulo más. Ya no llego a las 42, aunque siga trabajando. Pero no me pueden quitar lo que tenía, porque es un derecho consolidado, no sé jurídicamente cómo se llama. Es por lo mismo que cuando sacan leyes no tienen carácter retroactivo. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que a partir de esa fecha, si yo tenía 12 mensualidades acumuladas solo, a partir de esa fecha, cada año me contará 33 y no 45. A ver, yo tengo entendido que con esta reforma laboral nueva, a partir de ahora las empresas no tienen posibilidad legalmente de hacer despidos improcedentes. Entonces, lo que hacen son despidos normalmente objetivos o de otra modalidad, alegando lo que aleguen, y luego el trabajador cuando demanda y lleva al juicio, es el juez, si gana el juicio, el que le pone el adjetivo al despido de improcedente o no improcedente. Tengo entendido que esto es así. Y también a ver si podríais aclarar la figura que están haciendo, que me imagino que tenga relación precisamente con esto, en la cual una empresa te da una carta diciendo que te hace un despido disciplinario porque ha bajado considerablemente tu rendimiento guardando las cosas que fueran, y en el mismo momento, según has firmado esa carta, te dan otra carta reconociendo que es mentira, que no hay ninguna falta cometida por tu parte, y entonces pues que es todo improcedente. Si podía... A ver, no es que no pueda hacer despidos improcedentes, es que ahora mismo le sale gratis no reconocer. Es decir, antes de Aznar, existía una cosa que se llamaba salarios de tramitación. Desde el día que me despedían hasta la fecha de la sentencia, si pasaban 2 o 3 meses, eso se considera salarios de tramitación. Y la empresa, si salía improcedente, te lo tenía que pagar, además de la indemnización correspondiente. Cuando luego se reformó y la empresa podía consignarte la indemnización, es decir, para ahorrarse el salario de tramitación, la empresa te despedía y te reconocía la improcedencia del despido y te lo consignaba, con lo cual, aunque fueses a juicio y pases en 3 meses, no cobrabas esos 3 meses. Ahora, ¿qué ocurre? Es que no tienen que hacer nada, porque ya no hay salarios de tramitación. Solo hay salarios de tramitación en el caso de que te readmitan. La empresa, cuando el despido es improcedente, puede optar entre darte la pasta o readmitirte. Si te readmite, tiene que pagar los salarios de tramitación. Con lo cual, si nunca lo hacían, ahora vamos, es evidente, nunca van a readmitir, porque sale más caro readmitirte que echar. Entonces, lo que ocurre ahora es que le sale gratis, es decir, la empresa puede directamente dártelo todo, darte la indemnización y evitarse tener que ir a juicio, pero no tiene un castigo adicional por no reconocer esa improcedencia. Con lo cual, muchos lo que hacen es, no te lo reconocen, dicen que es un despido disciplinario, vete tú a juicio y gástate el dinero y no vas a ganar más que lo que te correspondía ya en ese momento. ¿Bajo qué supuestos te puede cambiar la empresa de movilidad geográfica a otro centro de trabajo que sea de la misma empresa? Y luego también, hay una cosa que has antes, cuando haces un máster de una universidad de estas a distancia, luego tienen algún tipo de convenio con otra empresa
pues aquí en Madrid, en el marco de nuestro pueblecillo, que acabas finalizando el máster, trabajando en una empresa de forma gratuita, o sea, ni 100 euros ni 200 euros, nada, o sea, no te pagan ni lo que es la gasolina que acabas. Pagas el máster cuando empiezas y luego encima acabas trabajando, pues lo que sea el periodo que te toque, pues 3 meses o 6 meses, no sé si es legal o no es legal, pero acabas pagando el máster y luego trabajando de forma gratuita en una empresa, haciendo un trabajo de un empleado normal. Entonces, quería saber si eso es legal o cómo lo pueden dejar. Pues es lo que mencionaba antes, las prácticas curriculares, porque se entiende que son las prácticas obligatorias que tienes que hacer para poder obtener la titulación de máster. Entonces, eso es legal, pero te tienen que dar de alta la seguridad social. No es una relación laboral, no se considera que es una contratación, pero mínimo te tienen que dar de alta la seguridad social. Si la empresa no lo hace, puedes ir con la seguridad social y pedir que te den de alta. Y la habilidad geográfica es común en clases técnicas organizativas o de producción. Lo que pasa es que ahí sí tiene que acreditarlo un poco más, sobre todo si solo es aquí. Porque puede ser una manera de discriminación, es decir, porque a mí no al de al lado. Entonces es algo más complicado. Lo que pasa es que primero tienes que cumplirlo y luego tienes que denunciarlo. Es decir, que si te lo hacen, te tienes que ir y denunciar o coger el dinero. Pero si no, tienes que ir allí, pasar el tiempo que sea hasta que salga sentencia y ganar. Y realmente se gane, pero el mercado sabe cuánto es esto. Yo, mira, os admiro de verdad. El derecho laboral ha ido para atrás, incluso que con el franquismo. Yo fui uno de los fundadores aquí de comisiones obreras. Pero entonces había un nervio en los sindicatos. Y os admiro porque todavía estáis informando a la gente de esos ya no llamados flecos, porque ya no son ni flecos. O sea, que el derecho laboral ya está denunciado hace 30 años. Pero claro, eso les costó a los que querían dar a los sindicatos un margen de negociación, pero de lucha. Eso se perdió hace mucho tiempo. Incluso les ha costado a dirigentes que sostenían la postura contraria, pues el tenerse que ir. Por ejemplo, Camacho, por ejemplo, en comisiones obreras se ha marchado mucha gente porque parece que la UGT estaba más agresiva y hacía una crítica verdaderamente de los dirigentes. Yo no digo porque vosotros sois de diferentes sindicatos, pero seguro que vais a los piquetes. Incluso cuando hay reformas laborales menos malas que ha hecho el PP, pero reformas laborales desde hace 30 años. Ahí están una serie de gente que se ha ido precisamente por las direcciones. Yo no sé si con esta explicación de lo peor que es la reforma laboral última que las otras, habéis tenido una afluencia de jóvenes afiliados a los sindicatos. Si no, tenéis que plantear, yo creo, mirando vuestra labor, que tenéis que luchar mucho contra las direcciones, porque han dado un ejemplo horroroso, horroroso, sobre todo de los dos sindicatos mayoritarios. Y claro, entiendo que mucha gente, cuando ha visto un sindicato que estaba no más agresivo, sino más reivindicativo que el negociador, se haya pasado y haya dejado su sindicato. Entonces yo no sé si verdaderamente habéis planteado la situación objetiva de por qué esa baja afiliación. Yo creo que las direcciones, vamos, como no consigáis cambiarlas, o sea, va a ser muy difícil que la gente joven, aunque tenga que agarrarse a la información de lo poco ya, que no es nada. Porque es que, por ejemplo, se fue atrás el derecho laboral y ya estaba diciéndolo hace 30 años. El catedrático de Granada ya lo hizo claramente. O sea, y claro, cuando has visto que las direcciones, pues más que lucha por todo lo que estaba pasando, han sido negociadoras hasta un extremo que no lo puedo entender. Así que yo, de verdad,
admiro vuestra labor, pero creo que si no os planteáis seriamente por qué la afiliación es tan baja, no se dan paso. Sí, a mí me gustaría decir algo al respecto, Sí que es verdad que parece que ahora no nos importa que pues hace unos años incluso la gente perdió la vida por defender determinados derechos, que ahora los vemos como que los hemos tenido toda la vida y no ha sido así. Y lo que está pasando ahora es que estamos yendo hacia atrás y parece que hay una pasividad general. Realmente en los últimos años sí que se han sufrido muchísimas reformas y a pesar de piquetes, como usted ha comentado, o de las movilizaciones, el gobierno realmente no nos ha visto ni siquiera como interlocutores válidos. No ha tenido en muchas ocasiones el respeto por esas ideas o por esa lucha obrera que lleva tantos años. Y eso hace, bajo mi punto de vista, y aquí a lo mejor estoy pecando de decir más mi punto de vista personal, que la gente vea que no se está haciendo suficiente y hace que la gente salga menos a la calle a reivindicar nuestros derechos que son laborales pero que nos van a afectar a la vida cotidiana. Quizá lo que la gente debería de darse cuenta, en vez de fijarse en el sensacionalismo que hay en la prensa o en las difamaciones que sufren, en este caso puede ser mi sindicato o el de alguno de mis compañeros, de que en todas las cosas puede que haya algo, pero no se puede tirar por tierra el trabajo de tantas personas que tantas vidas y tantas movilizaciones fuera de España han costado a lo largo del año, de los años. Entonces, realmente sí que hay que plantearse internamente cómo se está trabajando, cómo hay que refrescar y demás, pero también es súper importante que la gente de la calle se dé cuenta de que la mayor parte de la fuerza se hace mediante los trabajadores y la gente y las movilizaciones. Que no solo las cosas se consiguen por medio de unas siglas, sino de la propia ciudadanía en la calle y protestando y apoyando determinadas cosas. Yo quería apuntar. Yo quería comentar una cosa que es, a mí me gustaría, esta crítica, por ejemplo, me gustaría que viniera de una persona joven, porque a mí una persona más mayor me resulta, pues yo la veo, la asumo, la puedo entender mejor o peor, puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, con el respeto hacia las luchas, totalmente de acuerdo, con el respeto hacia las luchas de años anteriores, lo difícil que fue, todo. Pero yo quiero que esa crítica me la haga una persona joven, porque yo lo que quiero es que quien no esté de acuerdo con lo que hay, que se ponga delante al frente y luche. A mí no me puede venir una persona joven y decir, como no me gusta lo que hay, pues no participo. No. ¿Cómo no si no te gusta lo que hay, la negociación, vamos, si no, hay que bajarse. Y no, ya has dicho que he empezado diciendo que os admiro porque tenéis más moral que el alcoyano. ¿Entiendes? Que tengáis un carnet de negociando de esa manera que he negociado. Pues es que eso es lo que hay que plantearse. Si a alguien no le gusta cómo trabaja un sindicato, hay muchísimos sindicatos. Lo comentaba antes María. Lo importante es que la gente luche. Si no te gusta cómo lucha comisiones, pues te vas con CGT, con CNT, con quien sea. Pero lo que hay que hacer es espíritu de lucha, y hay que luchar. Y cuando no veas que donde estás te gusta cómo se trabaja, pues te vas a otro sitio, pero hay que luchar. Lo que no se puede hacer es quedarse en casa de brazos cruzados. Yo soy una cosa, por ayudar, compartiendo gran parte de lo que hayas podido decir, no dándome por aludido porque no tenemos dirección en nosotros. Yo creo que hay un problema de que la gente joven pues mira a Mancio Ortega, como dice una canción, en lugar de H. Levar, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que la gente joven, eso de reivindicar, de luchar, de exigir sus derechos, como que es de progreso. Es decir, hay un problema social en los sindicatos, en los partidos, en las asociaciones de vecinos, menos en los bares, en casi todos los sitios. Y es un problema que creo que nadie encontramos solución. No veo ningún colectivo que esté llenísimo de gente joven. Ninguno. Hay que decir
tienen más, que llegan mejor. El problema es cuando esa gente joven encuentra un trabajo, si sigue teniendo ese planteamiento reivindicativo, o si de repente cambia y ya no es tan reivindicativo. Eso también es un problema. Entonces, tenemos un problema de no saber llegar y de no saber transmitir las ideas de lucha de clase, las cosas como son. O sea, es una cuestión de lucha de clase. La clase de arriba nos va a oprimir siempre que pueda, porque su objetivo final es ganar todo el dinero que pueda. Es así, es el fin de una empresa. Entonces, mientras no exista esa conciencia, que no existe, porque yo a veces voy a empresas y hablo con gente joven y oyes unas cosas que es que te dan ganas de vomitar. Es decir, oyes como una empresa donde le están explotando, incumpliendo la legislación de arriba abajo, y decir, no estamos tan mal, te puedes imaginar cómo sienta. Pues bueno. Pero la otra alternativa es rendirnos y ya quedan. Entonces, yo creo que aquí estamos, mejor o peor, manteniendo esa llama, esa lucha y esperando que lleguen mejores tiempos. Los tiempos no se consiguen. Bueno, yo quería preguntar un poco sobre los contratos temporales, porque es que nos habéis estado comentando los despidos, pero yo creo que en realidad no nos hace falta ni siquiera despedir, aunque salga prácticamente gratis, porque cuando he estado trabajando yo, por ejemplo, se me traen 2 meses, entonces te acaba el contrato. Y además, bueno, que sin avisarte ni nada, que yo también creo que eso es una razón de que la gente joven no se afilie a algún sindicato, porque no tienes ningún tipo de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos luchar para conseguir por lo menos contratos a más largo plazo o saber que te va a renovar? Eso, que no sea que se acabe el contrato y al día siguiente te dicen si vas o no. Entonces, bueno, eso será... Yo creo que tenemos la solución de eso. Ya, bueno, no sé si muchas veces los contratos temporales están en fraude de ley. Muchas veces. Es decir, te contratan por obra y no haces el trabajo para el que te han contratado, o te contratan por circunstancias de la producción y llevas 5 años de esa manera. Muchas veces están en fraude de ley, por tanto son indefinidos. Lo que pasa es que la gente prefiere decir, es que soy anuncio y no me vuelven a llamar. Y tristemente es verdad. Pero hay ocasiones en las que hay que arriesgarse y hay formas inteligentes de arriesgarse. Hay una cuestión una positiva de la última reforma laboral, que es un tema que ya existía antes, pero Zapatero lo quitó, que era la relación de contratos temporales. Hay un límite, no sé bien los números, entonces son 24 meses en 30, que no puedes estar contratado por la misma empresa con contratos de doble servicio, por ejemplo, con contratos temporales. Eso es algo que mucha gente no conoce, que existía antes, Zapatero lo quitó y ahora lo volvieron a poner, y que sí que es importante conocerlo porque esos contratos pasan automáticamente a indefinidos. Hacemos, si os parece, una última ronda de 3 o 4 y cronomear. ¿En qué palabra? Leonardo y ¿alguien más? Y ya cerramos. Nadie. Pues las 3. Sí. Yo, bueno, me llamo Adolfo, vengo de Parados en Movimiento, somos una asociación, me parece ahora mismo la más combativa que es Valladolid, que todos vamos ahí dando batalla. Ahí faltaría una suma más, paro, precariedad y miseria. Porque el problema es que la reforma laboral, además de todo lo que se ha hecho con los compañeros, implica una reforma en las prestaciones por desempleo bestial. El hecho de que hay gente, 900 personas diariamente pierden la prestación por desempleo como consecuencia de esta reforma. La anulación del subsidio mayor de 52 años, la reforma también de las cotizaciones a los mayores de 55 años, incluso la anulación de los subsidios a los mayores de 55 años por rentas superiores a 480 euros. Esto está suponiendo que gente que podía tener acceso a una pensión medianamente digna, porque ha trabajado mejor incluso 40 años, si puede dar el caso, pues no tiene derecho ni a pensión como consecuencia de esa reforma. O sea, es más grave todavía el problema de lo que se ha completo. Bueno, en ese orden de cosas decir que lo que sí que hay que hacer es luchar. O sea, dentro de un sindicato, dentro de cualquier grupo. Lo que sí que es importante es que fuéramos todos a la misma dirección. Ese es el problema. Yo, mi mujer está afiliada a la OCT, yo he sido de comisiones de toda la vida
y pasado mañana voy a ir a la manifestación de gente. O sea, es curioso, pero es así, porque actualmente me parece que es el sindicato más combativo y al que tenemos que un poco arropar en la directriz que ahora lleva los acontecimientos. No me quiero enrollar mucho porque no se acaba. Voy a terminar. Lo que sí que es importante es que estemos continuamente en la lucha. Mañana, por ejemplo, hay un acto de toma de los ETI, o sea, los ETI se ha explicado al principio, prácticamente se han quedado en algo ahí, en algo que no vale para absolutamente para nada. Queremos que los ETI o desaparezcan o sirvan realmente para lo que es. Lo siento por el compañero, claro. Bueno, en concreto a lo mejor no se toca porque la idea es ir a Pajarillos e ir a Poniente, pero queremos denunciar la situación que hay por el paro que no se soluciona. Y hay que seguir con la lucha. Llega el 1 de mayo y hay que estar en la manifestación. Se debe hacer una pancarta para decir que esto cambie. Y para que esto cambie hay que quitar a este pueblo. Eso es lo fundamental. O sea, que no nos desencanten decir no nos vale, estamos desencantados, estamos resignados, todo va a ser igual, el pacifismo no vale para nada. Hay que ir a votar y votar esas otras opciones que son diferentes de aquellos que entendemos que el cambio va a participación. Y eso es lo que hay que hacer. El bipartidismo hasta ahora ha fallado, fracasado, los sindicatos mayoritarios se tienen que dar cuenta de que hace falta otra vía de lucha, que no vale eso de pactar y pactar, parece que hay una subordinación a la subvención, y eso es lo que se lee, y eso no nos sirve. La subordinación a la subvención no sirve. Hay que subordinarse al estudiado, hay que subordinarse al trabajador. Y a lo otro no nos sirve. Consecuentemente, que hay que luchar. Yo animo a mañana a la gente aquí jóvenes a que ir a tomar las oficinas de los ETI, animo a ir a las manifestaciones y animo a los jóvenes, como me decía el compañero veterano de comisiones, a decir a las direcciones que eso de irse a tomar, como Vicente Herrera, a los cafés, que lo vayan olvidándose, que hay que tomarse los cafés con los trabajadores en los campos, diciendo que hay que luchar y que hay que moverse porque nos estamos achacando. Bueno, yo estoy un poco en la línea crítica también, porque vamos, que el caso, no quiero que os reáis, porque no es para reírse, la verdad, es que los sindicatos cada día tienen menos representatividad. Y yo lo que entiendo es que o no hacéis crítica en el comportamiento que están haciendo la dirección, los criterios de nosotros mismos, los sindicatos se os va de las manos. No tenéis más que hablar con la gente y veis que cada día tenéis menos prestigio en la sociedad. Y eso para mí, igual que para Paco, que las personas que estamos interesados y que ahora, aunque no militemos, hemos militado y seguimos con el corazón, siguiendo vuestra política, pues duele hablar con la gente y ver que además no cree nadie en los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que estáis haciendo? Vosotros ahí peleándosos como quién. Porque vamos, es que el desprestigio en el que cayó ahora la última vez que han estado aquí los fachas, el ir allí a compartir la comida, pero ¿qué coño tenemos que compartir nosotros con ellos? Nosotros no tenemos que compartir ni un café siquiera. Nosotros somos obreros, somos trabajadores y tenemos que reivindicar eso. Y además cuando vamos con ellos vamos a ir a ponerles contra la pared, como ellos hacen constantemente, poniéndonos a nosotros contra la pared. Nada más. Con la última reforma judicial que ha habido, se han añadido las cosas de los juicios, de tener que pagar si quieres ir a juicio en diversas razones. Creo que también está metido denuncias laborales en plan, si me despiden, yo creo que esto es despido inapropiado así. ¿Cómo son de altas las cotas? ¿Hay cotas en eso? En primera instancia es gratuito. Vale. Puede cobrar abogados y no estás afiliado a un sindicato, pero en primera instancia el juicio es gratuito. El recurso creo que sí, ya cobra, aunque no te sé decir. Pues nada, acabamos aquí ya. Muchas gracias por venir a todos, muchas gracias a los ponentes. Y que ahí atrás tenemos materiales para que cojáis ahora cuando salgáis. Y nada, animaros a ir el 1 de mayo a las manifestaciones. Nosotros estaremos en la Juventud Izquierda Unida y los Juventudes Comunistas en un bloque joven, con todo el que se quiera acercar con nosotros y nada más.